hizo licenciatura de matemática en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. La maestría también la cursó allí. Se doctoró en el IMPA de Sao Paulo. De Río. Y hizo estudios de posgrado en la Universidad de Moscú. ¿Es correcto, profesor? Desde el año 60 y algo, pero la memoria numérica falla a veces, lo cual hace referencia también en el libro, como verán cuando lo lean. Da clases en Facultad de Ingeniería y ha trabajado en Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias. Estuvo detenido en los años oscuros, junto con, no sé junto, pero bueno, como el profesor Macera también, y después de eso fue que hizo sus estudios. El profesor es grado 5 en la Facultad de Ingeniería. Casualmente fue profesor mío en una breve incursión que hice por allí. Y algunos más, ahí está. Y fue rector de la universidad en el periodo 2014-2018. Este libro está recientemente editado por Estuario, y bueno, el profesor va a conversar un poquito con ustedes respecto a lo que así se menciona. Muy bien. Si no se me escucha, me dicen, creo que no se precisa el micrófono. Yo voy a explicar un poco el porqué del libro. Voy a aclarar algunas cosas de mi biografía que es complicada, en particular cuando estudié matemáticas, yo que no fue después de la dictadura, fue antes de la dictadura. Tuve títulos después de la dictadura, es una cosa distinta a estudiar. Pero voy a empezar ahora, hablando de algo que estoy leyendo más recientemente y que tiene que ver con el enfoque que el libro tiene y que yo le doy a mi pensamiento cultural, digamos, que tiene mucho de antropológico, si ustedes quieren, dado que la comprensión de que la matemática es una elaboración humana tan importante como cualquier ciencia o cualquier profesión, es una cosa que le cuesta convencerse a la gente. Y a veces mirando la perspectiva de los seres humanos, del Homo sapiens, que somos el animal que somos nosotros todos, desde hace unos cientos de miles de años, permite entender con más claridad la importancia que la elaboración de nosotros, de una ciencia muy abstracta, cumple en la mejoría de la calidad de vida de los seres humanos, no desde el inicio, pero desde etapas ya que llevan varias decenas de miles de años, donde la importancia del pensamiento abstracto ha cumplido un papel fundamental para poder congeniarnos con la naturaleza y poder vivir mejor, sin saberse muy bien qué es lo que va a pasar después, porque estas cosas de la evolución nos llevan a uno a pensar que la evolución va a seguir, porque la evolución no la decidimos los seres humanos, no la decide la ciencia, es un fenómeno natural que va solo. A veces es bueno pensar que el Homo sapiens también se va a transformar en algún momento. La Tierra tiene 5.000 millones de años, más o menos. Es un número totalmente imposible de saber qué es. Es igual que la velocidad de la luz. De 300.000 kilómetros por segundo, que todo el mundo lo repite, todos lo repetimos, es una cosa tan abstracta como el teorema de Poncelet. O sea que entender qué son 300.000 kilómetros por segundo, decididamente es una cosa que escapa a la vida cotidiana. La vida surgió en la Tierra poco después, si se le puede llamar vida. Pero a la mitad de ese tiempo, o sea, hace 2.500 millones de años, había algas y había hongos. Y la vida se desarrolló básicamente en el agua. O sea, la llegada de los seres vivos a la Tierra es bastante posterior, y el surgimiento de animales, no solo grandes, porque se habla mucho de los dinosaurios, pero los dinosaurios ocupan un lugar menor en cualquier escala que se haga desde el punto de vista de la biología.
Eso fue hace pocos millones de años, digamos. No se mide en millones, se mide en decenas de miles de años los dinosaurios. Lo cierto es que la aparición de los homínidos, que son una cosa previa a nosotros, el pasaje de algún tipo de mono a una cosa que tenía un cerebro un poco más grande, eso sucedió hace 2,5 millones de años, sucedió básicamente en África, porque están castigados. Los homínidos se extendieron de allí, volaron en África bastante, después se extendieron para cruzaron, no se sabe cómo. La Tierra era distinta ahora, cuidado, eso es una cosa fundamental. La Tierra estaba cubierta de agua hace 3,000 millones de años. No había tierra, en realidad había agua. Y los continentes eran muy distintos. Por ejemplo, la llegada de la Antártida a la Antártida, o sea, al Polo Sur, es relativamente reciente. Cuando la India chocó contra lo que ahora es Asia, se creó y se está creando el Himalaya, la cadena más alta del mundo. O sea que y eso es un fenómeno también, en esta escala que estoy dando yo, relativamente reciente. A mí se me dio, para explicar un poco por qué estoy empezando así, leerle este libro que lo estoy leyendo hace poco. Acá que en Uruguay creo que hay pocas versiones, me dio trabajo encontrarlo. El autor se llama Henry G., es el editor de una gran revista de ciencia, Nature se llama la revista, Nature, se escribe en español, y se llama una, paréntesis, muy breve historia de la vida en la Tierra. Ese es el nombre del libro, no tiene nada que ver con esto, pero me pareció bueno para un poco para justificar por qué yo se me dio a escribir un libro sobre la dimensión humana de la matemática. Tiene mucho que ver con eso, con la historia de los seres humanos, con entender por qué hacemos matemáticas. ¿Okay? Acá tengo que encontrar esto que marqué y puede que demore un poquito, pero no, las páginas son las que están marcadas con esos blancos chiquitos de arriba. Y acá dice que había el Homo erectus, que fue el primer bicho parecido a nosotros, tenía una inmensa virtud que está destacada acá de una manera un poco divertida. Este es el que pobló África hace 2,5 millones de años. Dice que en comparación con los homínidos anteriores, el Homo erectus estaba construido sobre un chasis totalmente diferente. Como su nombre lo indica, era mucho más alto, más erguido, erectus. Sus caderas eran más estrechas y sus piernas eran proporcionalmente más largas, lo que hacía más eficiente la marcha. Sus brazos eran proporcionalmente más cortos, trepar era mucho menos importante en su rutina diaria. Aunque los homínidos llevaban 6 millones de años haciendo bípedos, o sea, andaban en 2 pies, hace ya 3,5 millones de años antes, llevan los tiempos de la evolución, ¿no? Siempre habían conservado cierta habilidad en los árboles. El Homo erectus fue el primer homínido que se comprometió con la vida bípeda por completo. Este hombre escribe muy literariamente muy entretenido. Este compromiso trajo consigo una serie de otros cambios. El Homo erectus consumía mucho más carne en su dieta. Como hemos visto, la carne, no eso no importa, es más digerible que la materia vegetal y proporciona más nutrientes y calorías. Hay cantidad de animales donde mastican corteza, pueden destruir cualquier cosa, en particular algunos de los Tyrannosaurus rex, una cosa que encontraron en Argentina, que se encontró que la defecación de este monstruo, la mitad eran huesos molidos, o sea que comía todo y destrozaba todo con la mandíbula, lo mandaba para adentro y después los huesos no servían para nada, los tiraba para afuera. Se han encontrado trozos así de detritus de esos animales. Tenía un intestino más pequeño y podía permitirse tener un cerebro más grande. Esto último es importante, ya que el funcionamiento del cerebro es costoso. Esta observación, que no es muy sabida, uno se cree que lo que gasta más son los músculos y cosas así. El cerebro representa 1/50 del tamaño del cuerpo humano y consume 1/6 de la energía que gastamos. O sea que el aparato es muy importante realmente y se empezó a desarrollar vigorosamente en este periodo. El Homo erectus ya tenía un cerebro más grande y necesitaba alimentarlo bien, para decirlo de alguna manera, y para eso lo que había en ese momento, no había leche condensada, no había nada, tenía que comer carne.
Como tenía la barriga más pequeña, la cintura del Homo erectus era más definida que la de sus antepasados. Antes eran así, ¿okay? Algo achaparrados y barrigones. Sus caderas eran más altas y estrechas, lo que le permitía que el torso se torciera con facilidad en relación con las piernas. Al mismo tiempo, la ubicación de la cabeza estaba más alta y el cuello mucho más definido. Todos estos cambios fueron la causa de que el Homo erectus pudiera hacer algo nuevo. Podía correr, moviendo los brazos en sentido contrario a la zancada de las piernas. Eso está claro, hay que ponerse a correr para ver que es así. Mientras mantenía los ojos y la cabeza dirigidos hacia adelante, hacia su objetivo. Después hace unas observaciones que, bueno, veis, de hecho, el Homo erectus desapareció. Era muy parecido a nosotros, dice, pero las similitudes pueden ser engañosas. Si miramos a los ojos del Homo erectus, no veríamos la conmoción de reconocimiento, eso que nos pasa a nosotros. La señora está con lentes, yo no sé quién es, pero está sonriendo, eso. No tenía eso el Homo erectus, porque esto ya se acaba, en el cerebro grande. Sino la astucia de un depredador, que capaz que son mis ojos, pero por lo menos no te asustes, como la de una hiena o de un león. El Homo erectus era desconcertantemente inhumano. La mayoría de los mamíferos nacen, crecen rápidamente, se reproducen lo antes posible y en cuanto se agota su capacidad de reproducción, mueren. Lo mismo ocurría, observen esto que viene para cosas que este no tenía, pero nosotras, las mujeres más bien tienen. Se agota con su capacidad, se reproducían lo antes posible y en cuanto se agota su capacidad de reproducción, mueren. Lo mismo ocurría con el Homo erectus. Las crías crecían rápidamente desde la infancia hasta la madurez, sin el largo periodo de infancia que caracteriza a los seres humanos. Cuando morían, sus cuerpos eran ignorados, abandonados como si fueran carroñas. El Homo erectus carecía de cualquier concepto de la vida después de la muerte. Carecía de conciencia en particular. Es una cosa que tenemos nosotros y que básicamente está basada en la memoria, que nuevamente sucede aquí adentro con mucha precisión. Solo una cosa más. Conquistaron el viejo mundo e incluso podrían haberse aventurado hacia el nuevo, hacia América, ¿no? El nuevo mundo somos nosotros. Hace unos 50.000 años. Muchas especies humanas, hace unos 50.000 años, acá hace un salto grande, muchas especies humanas caminaban por la tierra. Del Homo erectus habían salido varias variantes de Homo de diversos tipos. Neandertal, Cromañón, para decir alguna palabra de esa hemos oído alguna vez en la vida, y el Homo sapiens también. Por aquel entonces, algunos de los descendientes eso es importante para agarrar ahí, habían abandonado sus refugios de las montañas y habían descendido hacia las tierras altas del este de Asia. Donde quiera que fueran, cambiaban para hacer frente a los retos de los duros entornos. Desde las cuevas profundas hasta las selvas arboladas, pasando por las islas aisladas, las llanuras abiertas y las montañas más altas. El propio Homo erectus seguía viviendo tranquilamente en Java. Se habían desarrollado los nuevos Homo de este lado, para decirlo de Rusia para acá, para decir algo así, con la mentalidad occidental nuestra. Sin embargo, seguían viviendo los erectus allá lejos, en las islas de Java. Sin embargo, todos estos experimentos de la vida humana desaparecerían. Al final de la edad del hielo, solo quedaba una especie de homínido. Esta especie, del mismo modo que el Homo erectus, provino de África. Hace 120.000 años apareció el Homo sapiens. ¿Okay? Y acá estamos. El Homo sapiens somos nosotros. El cerebro de ese animal no se desarrolló más. O sea que los seres humanos tenemos las capacidades que surgen de esa descripción que acabo de hacer, pero yo voy a parar acá. Pero solo para que se entendiera lo que dije sobre cuando se acababa la capacidad de reproducirse, se morían. Todos los animales les pasa eso, salvo el ser humano, que luego de la menopausia las mujeres siguen viviendo. Este libro le da una gran importancia a las abuelas. Dice que el hecho de que hubieran seres humanos que mantenían una vida no muy prolongada en aquella época, ahora estamos luchando contra los viejos,
colaboró en el desarrollo de la vida comunitaria de una manera crucial. Porque las abuelas eran las que, lo dice así, yo creo que en un tono simpático, porque había abuelos también, ¿no? Mantenían los recuerdos. Si ustedes piensan un poco, esos no tenían nada, eran unos animales que andaban, lo único que pensaban tenían la cabeza igual que la nuestra. Esos tenían conciencia, hacían arte, repujaban, hacían armas, avanzaban. Pero la memoria no existía, más que en la cabeza de cada uno, que cuando se moría desaparecía. El hecho de que unas personas que vivían 50, 70 años lograban traer los recuerdos por lo menos de ese pequeño periodo, y ahí se empezaba una vida comunitaria, es decir, antes era así, ahora va a ser así. El fuego ya había aparecido, obviamente, antes del Homo sapiens, ¿no? Digo, para algunas cosas que todos hablamos mucho y más viejo que el fuego, se dice a veces lo que se usa de ese término, es anterior al sapiens, el fuego. Y la menopausia es una cosa típicamente humana. Lo digo esto porque es una cosa que yo realmente no sabía. Yo no sabía, yo creí que algún ser anterior ya tenía alguna capacidad de parar el ciclo reproductivo y seguir después. Y bueno, no, los animales, salvo los seres humanos, no tienen eso. Ustedes dirán, bueno, qué introducción más rara para este libro. Y yo le digo que esa es la manera que yo veo al ser humano matemático. El hombre inventa ciencia, lo digo así porque hay una confusión entre la ciencia y la naturaleza, y hay que distinguir claramente que la ciencia es un invento humano, la naturaleza está ahí, evoluciona, cambia, va a desaparecer, el sol se va a apagar, esto se va a acabar todo, y así apareció. La vida estuvo a punto de desaparecer de la Tierra 2 o 3 veces, completamente, de desaparecer, de que los gases que salían de debajo de la Tierra, porque en el fondo, acá abajo, contrariamente a lo que alguna vez me dijo alguien, que hay gente que vive allá abajo, y le digo, no, allá abajo lo que hay es fuego, hay 4.000, 5.000 grados de temperatura, eso es lo que hay. Y si logras atravesar eso, llegas a China, pero eso es otra historia. Entonces, eso vive también, hace su proceso. Y hubo periodos grandes que largaba gases que arrasaban con todo. No había oxígeno, por ejemplo. Los gases de los mares dejaban de tener oxígeno para que las cosas parecidas a los peces pudieran vivir. Lo digo porque parece medio apocalíptico, pero no es apocalíptico. Es el mundo nuestro real. La naturaleza existe independientemente de nosotros. Eso es lo que digo. Y los seres humanos, para entender la naturaleza, hacemos ciencia. Se le llama ciencia a lo que hacemos. Hacemos física, hacemos química, hacemos biología, hacemos médicos, hacemos ingenieros, etc. Y hacemos matemáticas, que es una ciencia tan imposible como todas las otras, pero que tiene la extraña virtud de que es la ciencia que colabora en que haya una capacidad de pensar en abstracto, pensar los objetos muy en general. Y mucho de la matemática, de que existió algo de matemática, de que se empezaron a hacer marquitas para contar la cantidad de bisontes que habían matado, que eso está bien documentado, están ahí las marcas. Ese señor atacaba que tenía uno, otro. Ese señor alguna cosa de matemática tenía. Mucho más. Hay quien dice, eso está un poco dicho ahí en el libro, en los agregados. Los neurobiólogos ahora consideran que al nacer un niño trae la idea de 1, 2, 3, que distingue. Y después no. Después distingue cantidades. Uno le da, eso lo hice yo con mi nieta, le da 3 pedazos de manzana y le pone 8 pedazos de manzana y va al 8. Ninguna duda. Alguien dirá, ¿qué es tontería? ¿Qué es tontería? Nada. Esos son los rudimentos de la matemática, el lograr entender lo cuantitativo, lo básico, lo primero, los números enteros. Bueno, después se formalizaron los enteros y ahora sigue siendo un gran problema la formalización de números enteros. Gödel, no sé qué, se discute sobre si es coherente la teoría de los números. Yo no voy a hablar de eso porque mi charla no es de matemática, es sobre matemática. Por más que es una hora sobre matemática, hay que hacer algo de matemática también. Esa es una primera conclusión que hay que sacar, me parece. Se preguntan, ¿los objetos de la matemática son reales o no? ¿Son tan reales como lo de la física? La respuesta es no. Ahora, ¿qué son lo de la física? ¿Qué son? ¿Cuán reales son?
Si todos sabemos que esto, lo que está acá, es un gran vacío. Porque a medida que el ser humano fue conociendo la estructura de la materia, primero eran pedazos de madera, obviamente, no sé si era Platón capaz. Después vieron que había moléculas, después que había átomos, después que había materiales, y al final parece que no hay nada. Hay un montón de cosas girando alrededor de ellos y una teoría, la mecánica cuántica, que es una teoría, es una descripción de la realidad totalmente abstracta que explica por qué eso se mantiene duro como está. Y en ese sentido, lo mismo con los 300.000 kilómetros por segundo y los 5.000 millones de años. Hay cantidad de cosas que nosotros las entendemos porque tenemos la capacidad de abstraer, de pensarlo en general, no en concreto. ¿Se entiende? Y esa es una virtud que tenemos los seres humanos. Que la tenemos prácticamente, que sepamos solo nosotros. Yo soy de los que creen que hay otros mundos, ya claro, otras vidas, creo. Pero, no sé, están tan lejos, es tan grande el universo que ahora no sabe cuándo nos encontramos. El hecho de que uno sepa que esto podríamos no existir, que podría no haber vida en la Tierra, es una cosa terrible. Porque existimos de carambola, para decirlo de alguna manera. Y la evolución después fue dando que se surgió una masa, un cuerpo, una estructura que crea el darse cuenta que es uno, la conciencia. Que es capaz de abstraer, de pensar totalmente en abstracto, que es lo que hacemos los matemáticos, que nos va bien, como yo digo frecuentemente que es mi caso. Yo viví solo de la matemática, hice fortuna con la matemática, para decirlo más terriblemente. Las donaciones que yo estoy haciendo ahora son dinero que yo tengo, que se juntó, siendo profesor de matemáticas, yo nunca trabajé en otras cosas, ni hice estafa y cosas parecidas. Sí ahorré debidamente y invertí, yo que sé, hice juego con el dinero, pero no paso de ahí. Todo, el origen del dinero es todo matemático. Por eso lo invierto en matemáticas, estoy financiando decenas, aperturas de becas para que la gente estudie matemáticas. Algunas muy grandes. Acabamos de resolver 3 becas, pueden buscar la página de Ricaldoni, Fundación Ricaldoni, van a ver 3 que le dimos becas. Las becas son de 60 y pico de mil pesos por mes. Y duran 2 años. Empiezan a multiplicar ahí matemáticas y van a ver lo que da eso. Uno viene de Francia, uno de los becarios. Son para estudiar doctorado acá. Y los otros 2, buena noticia para los que están cercanos al mundo de la ciencia secundaria, son profesores son magísteres en matemáticas, pero que su trabajo actual básicamente es la ciencia secundaria o el sistema de formación docente. Son 2 personas, que no voy a dar el nombre ahora, buscan ahí en todo caso, que uno de ellos hizo una carrera de maestría, trabajando 40 horas en secundaria y ahí simultáneamente hizo una maestría en matemáticas. Esa gente que hay que reconocerle el esfuerzo. La otra es una mujer que tiene familia monoparental, se llama, ahí está. Y tiene 2 hijos y las crió y hizo una maestría en simultáneo. No sé, son cosas que hay que sacarse el sombrero. La segunda es que la matemática, la primera es que las ciencias todas son creaciones de los hombres, de los seres humanos. Las cosas no son ni más reales ni menos reales porque hayan entrado a la categoría de un objeto científico. Todo es objeto de la ciencia. Y nosotros hacemos ciencia. Nosotros, me refiero otra vez a los seres humanos, hacemos ciencia porque hemos logrado comprender que para movernos bien en los ambientes en los que estamos, aquellos en las cavernas, sucesivamente, en los monasterios, yo que sé, donde quieran, en la escuela de Platón, hay que pensar al mundo y tratar de entenderlo lo mejor posible, y equivocarse frecuentemente en el entendimiento de eso. Cosa que nos pasa a todos, a los científicos más dedicados que se han nombrado. Este libro es una... Ahora está en tercera edición esto que está acá. No sé cuál estás leyendo tú. Sí, la tercera. Es la tercera. Está en tercera edición en 3-4 meses. A mí me fue una inmensa sorpresa, no puedo decir otra cosa. Porque en realidad es la cuarta edición. No es la cuarta edición, es... El libro original fue editado en México. Se vendió básicamente en México. Me enteré recientemente, pero de una manera muy cómica, le voy a contar porque es tan cómica, que vino acá algunos ejemplares, vinieron de la versión original, tenía una tapa más linda que esta, no me animo a decirlo ahora, pero tenía los números, el 0 en maya, en la lectura maya. Que se sacado por la duda que no se sabe si el 0 era 0 para los mayos, sino era el comienzo de un ciclo
religioso. El comienzo, bueno, en ese sentido, era el cero de eso. Porque era circular el sistema, ¿no? Esa edición, yo me enteré que habían venido acá los ejemplares porque cuando salió el libro, para mí era, yo estoy contento del libro, que quieren que le diga, se me nota, me parece. Y fui a una librería grande, puro verso, no puro, sino puro verso. Y pregunté si lo tenían. Sí, se los hago todo, me dice. Ahí le dije, bueno, yo soy el autor, que bien, felicitaciones. Fíjese que si habremos vendido, me dijo, que teníamos 2 ejemplares de la edición mexicana y también marcharon. Que ni sabíamos nosotros que lo teníamos, me dijeron. Sacaron el clavo. Ahora es un bicho raro aquel libro mexicano. Bueno, lo cierto es que el año pasado, a mediados del año pasado, la gente del estuario, Martín, es el nombre del principal responsable, conversando, mi hija había editado algunas cosas con ellos, mi hija es historiadora, había editado algo con ellos, surgió la posibilidad de si yo tenía alguna idea de cosas que hacer, le dije que sí, pero que le iba a agregar cosas porque estaba leyendo cosas muy vinculadas a la matemática, pero que tenían que ver con lo que hablé antes, que es cómo se hace la matemática. ¿Dónde se hace la matemática? Y esos estudios se han avanzado enormemente en los últimos 30 o 40 años, en particular porque los sistemas de detección mediante, no es la tomografía computada, sino la resonancia magnética, permite ver dónde se está usando energía en el cerebro cuando se piensa en ciertas cosas, que tiene que ver con el asunto, ¿no? Porque la energía, como les digo, 1/50 del cuerpo es esto, el cerebro, cosa chiquita que está acá adentro. Pero gasta 1/6 de la energía. O sea que consume mucha energía cuando trabaja. Cuando duerme consume poco, supongo, como dormimos, ¿va? Pero cuando piensa y se logra detectar, cuando hace matemática el cerebro, qué parte del cerebro son las que están gastando energía, que eso es lo que se distingue. O sea, la concentración de energía en la neurona. Y se sabe que mucho del pensamiento matemático es sencillo, está por acá, en el lóbulo temporal, parietal, perdón. Eso, ahí en el libro hay un dibujo del cerebro y está indicada alguna cosa. Entonces esas cosas me interesaron mucho y por suerte en Uruguay hay gente que hace eso, en la Facultad de Psicología y de Ciencias, que son amigos míos a esta altura, gente con la que he intercambiado mucho, que lo que sé se lo debe a ellos. La universidad, promovido por ellos y en parte por mí también, le ha dado el honoris causa a 2 de las grandes figuras de esos que es una mujer que trabaja en Harvard, me parece, y de Anne, que está por llegar entre 2 o 3 semanas. Ya se lo dieron, pero se lo van a entregar el honoris causa en octubre. Leí los libros de ellos, me interesé, leí mucho más. Hay experiencias con indios, con gente que no tiene ninguna cultura, ninguna educación expresa, o sea que están vírgenes, digamos, tanto como un niño, pero son mayores. Entonces muchos experimentos se hacen viendo qué hacen de matemáticas, qué distinguen, si distinguen rotaciones, si distinguen simetrías, si distinguen cantidades, y las conclusiones todas son parecidas a las que ya dije. Por esas cosas me interesé después, estar en la parte final del libro, y he seguido pensando en eso, en esas cosas. En realidad este libro lo estoy leyendo todavía, que he leído otros pedazos. Ha salido una obra del mismo autor que salió este año, no sé, está en inglés, nomás, no está traducido, que se llama, tiene un nombre semejante a una obra famosa del Imperio Romano, Apogeo y Caída del Imperio Romano, en el libro grande, la historia del Imperio Romano, dice Apogeo y Caída de la cultura humana, se llama así. Yo no lo leí, todavía no puedo decir nada. Supongo que está hecho con ese grado de objetividad con que escribe estas cosas, da para empezar a pensar a ver qué dice el señor Chi, es el mismo autor. G.E. el apellido. Entonces me apareció esta propuesta de la gente de estuario y decidimos sacar el libro, que no sé si es porque yo soy una figura conocida por otras razones, por la matemática, por el doctorado, por las donaciones, por otras cosas. El libro ha tenido un éxito que para mí es totalmente inesperado.
y me ha entusiasmado a escribir más, y estoy escribiendo, me pidieron, yo tenía medio escrito ya unas historias de la matemática uruguaya y del grupo que yo integro del sistema dinámico, el grupo cuyo padre o abuelo fue José Luis Macera, que siguió después. Los nombres son Lebov y el siguiente, y después venimos 3 o 4 que me incluyen. Es un grupo que sí, es muy grande, ahora está lleno de jóvenes de 20, 25, 24, 23 años brillantes, que tenemos muy buena colaboración con el mundo. Ahora, en este momento, en particular con Francia, tenemos unos convenios muy ventajosos. Con Brasil, el grupo de sistemas dinámicos creció. Ahí viene un poco la aclaración que agregado que quería hacer a mí sobre mi biografía. Yo estudié matemática cuando tenía entre 17 y 23 años. La matemática que sé, la aprendí ahí. Estudiaba mucho, leía, hacía de todo, no sé, la capacidad que tiene un joven de hacer cosas es portentosa. Juntaba sellos, iba al cine y sigo yendo mucho al cine ahora. Tengo casa a 5 cuadras de Cinemateca Uruguaya, por lo cual voy 3 veces, 4 veces por semana al cine. Y además estudiaba mucha matemática. Y llegué a la matemática un poco de casualidad, porque cuando empecé a estudiar ingeniería, yo entré a la facultad de ingeniería, soy un estudiante de ingeniería fracasado, como digo yo en broma. A cierta altura vi que los fierros, como me gusta decir a mí, no era lo que me interesaba, y era la parte más abstracta. Dudé, de ahí viene el interés por estas cosas del libro que estoy leyendo ahora, por la geología. Fui al Instituto de Geología del Ministerio de Industria, y era un montón de piedras grandotas llenas de tierra arriba, y dije, esto no es lo mío. En cambio, en matemática, en ingeniería, era un borbollón, estaba Macera, La Guardia, Sheffer, era un borbollón, tenía una biblioteca impresionante que era de las mejores de América Latina en esa época. O sea, me dediqué a la matemática, pero fue así. Estudié mucho, después paré, tuve una actividad gremial muy grande, nunca tuve actividad de armenio, que yo soy nieto de abuelo, los 4 abuelos nacieron en Turquía, en la Turquía armenia, y mi padre nació en Siria, en Damasco, el lugar más peligroso del mundo ahora. Mi madre nació en Uruguay. Y cuando salí, en la prisión, no hice casi nada, escribimos un trabajito que está en el libro con Macera y con Estudiantes y alguna otra gente, está basado más bien en la idea de Macera, después nosotros aportábamos, que es un fundamento de matemática, pero no sé, está puesto ahí como una cosa generosa para mostrar eso, la dimensión humana, que uno, aún estando en las peores condiciones de tener libertad acá cerca, metiendo cosas en la bolsa de herramientas, de las manualidades, pasaba un texto por un lado y para el otro y íbamos agregando cosas, entonces me pareció que era bueno que estuviera ahí. Y cuando salí de prisión, mi esposa tenía una enfermedad grave, y los médicos recomendaron que los tratamientos se hicieran acá, que era bueno tener un entorno psiquiátrico bueno, protección, y yo decidí que iba a estudiar matemática, a tener título de matemática. No tenía ningún título, tenía un cargo de grado 2 que era correcto. Las pruebas eran equivalentes a una maestría en matemática, pero no había título, era grado 2 de la matemática de la Facultad de Ingeniería. Y cuando salí decidí que el mundo había cambiado. Macera no tiene ningún título de matemática tampoco, como es el matemático más importante de Uruguay, es ingeniero, punto, no tiene otro título. Así que con el apoyo de colegas empecé a estudiar en Brasil en condiciones muy embromadas, tenía que pedir permiso en el lugar donde me habían torturado, iba a pedir permiso que me dejaran salir del país, iba a visitar a Marco Sebastián, una figura inteligentísima, pero rara como persona, y me empezó a ir bien, la verdad es eso. Yo digo, en broma florecí. Estudié matemáticas cuando tenía 20 años, y cuando tenía casi 40 tenía ya, florecí. Y la ida el por qué estudié en Río de Janeiro es que en ese momento, en alguna medida, a una hora, el INPA, que es el nombre de ese instituto, que no es universitario, es una cosa muy de élite, para decirlo también sin vergüenza, está metido en el medio de la floresta de la Tijuca y solo da título de posgrado.
me agarraron de los pelos, que los tenía en ese momento, y me dijeron, vos venís para acá y te vas a hacer un doctorado acá conmigo, que era el director del instituto. Fue así. Entonces, el título de doctor lo tuve ahí. Y lo del viaje a la Unión Soviética, que la gente me pregunta si tiene que ver con la política, la respuesta es rotundamente que no. Yo terminé mis estudios, hice un primer trabajo que hizo un poco de ola en la disciplina que yo trabajé, importante. Decidí que iba a trabajar con la persona que había inventado mi disciplina, que se llama dinámica, no, la subdisciplina. La disciplina se llama dinámica caótica, es los movimientos desordenados, que hay muchos, ¿no? De todo tipo, la atmósfera se mueve desordenadamente, el clima, las turbinas generan fenómenos de vibraciones que andan de río bárbaro, hay objetos celestes, se les llama satélites de Saturno, de Neptuno, que se mueven de una manera muy rara, y etcétera. Y después está la economía y la política y la psicología, lo que se empieza a aplicar para aquí y para allá. Bueno, la parte abstracta de eso lo que hacemos en sistema dinámico, dinámica caótica. Y a mí me indujeron a meterme a estudiar una cosa que se llamaba teoría matemática de Villares, que básicamente es el movimiento de la nada, o sea, de los gases. Los gases, un modelo que había en el siglo fines del siglo XIX, principio del XX, eran pelotitas, y sigue siendo un modelo, ¿no? Que chocan, que es lo que respiramos, porque cuando uno respira no es que entre la nada, entra aire. Y los pulmones, que tienen una superficie impresionante, los pulmones tienen kilómetros cuadrados adentro, para aprovechar lo que entra, absorben el oxígeno, lo meten en la sangre y vivimos con eso. Entonces la teoría de por qué la temperatura acá y la temperatura allá en la punta aquella es la misma, es la pregunta que se hacían los físicos en esa época. Pregunta muy razonable, porque si el modelo es que son pelotas que chocan, las pelotas que están chocando acá donde puse el termómetro son totalmente distintas a aquellas que están allá. ¿Por qué? La temperatura es la misma acá que allá. Bueno, entonces ahí una parte de la explicación de esa era que había movimientos caóticos. Hubo explicaciones variadas que no voy a ponerme a explicar, porque ya dije que no voy a dar de matemáticas. Entonces, un señor que se llama porque vive Yakov Sinai, que en la Universidad de Moscú, dijo: dejaos de embromar con los millones de moléculas que chocan. El caos se produce porque las moléculas son esféricas. Y cuando dos esferas chocan, lo que se produce es un movimiento desordenado automáticamente. Y para estudiar eso, él dijo: dejaos de esferas, y estoy bromando. Tomad dos círculos, hacer chocar dos círculos entre ellos, y fíjense en qué pasa. Incluso con un círculo solo alcanza, y hagan chocar una pelotita con el círculo, un billar. Por eso se llama billar. Y sobre eso le elaboró una prueba de que el sistema es desordenado. No el sistema de los gases, es decir, el modelito. Porque yo digo modelito, lo que yo hago es estudiar esos movimientos de una cosa encerrada, donde una partícula choca, con choque elástico se llama, o sea que no pierde energía. Si se pierde energía se va parando. Entonces, que choque mucho para ver qué pasa en el futuro lejano, digamos. Y en eso me fue bien. Y como el lugar donde se estudiaba eso era en Moscú, me presenté una beca de la Unión Matemática Internacional para estudiar con Yakov Sinai, y la gané. Así fue que fui a dar, yo usaba una buena paragrafía, fui a dar a Moscú, donde el Soviet se estaba cayendo en ese momento, en el 90, 91, y tuve la suerte de una casualidad tras de la otra, que estudié cuando era joven, que se me dio por seguir estudiando con título, que de repente me voy con lo mejor del mundo en la disciplina, me fue bien. Eso, yo lo digo así porque esa es mi historia. Hay un poco de esfuerzo y un poco de disposición, de dale que dale, vamos arriba. Bueno, dejar a mi esposa que ya estaba enferma, pero no estaba mal. Estaba pelada, porque en esa época los cánceres se trataban, que era cáncer lo que tenía, se trataban con citostáticos, y en esa época los citostáticos arrasaban con todo lo que evolucionaba más o menos rápido, y el pelo es una de las cosas que crecen más rápido, ¿no? Y las uñas. Para decir, otra vez, ahora vengo al animal humano, ¿no? Es así nomás.
Es una gran ventaja que los seres humanos no tengamos pelos, ya claro, no tengamos pelos en la piel o cascamas o cualquier otra cosa que tienen muchos bichos, porque permitimos liberar calor cuando está sobrando el calor, y por eso es que sudamos. Los animales que sudan son pocos también, ya que estoy dando rareza del ser humano. Bueno, y como les digo, me fue bien, escribí varios libros de mi disciplina. El libro más importante se llama Billares Caóticos en inglés, está escrito en colaboración muy grande con un hombre que murió ya, alumno directo de cine y otro, Nicolai Chernov, que sigue siendo como la Biblia de esa disciplina. Esa subdisciplina, pero es chiquita, ¿no? No es una enciclopedia de la matemática, es una porquerita ahí. Y cuando por el año 2000, un poco antes, yo me separé de mi esposa, de la que ya hablé de ella hace un rato, y caí en una familia muy distinta, de nivel cultural más alto, y económico más alto, que me preguntaban qué es un matemático. ¿Qué hace un matemático? ¿Toma café? ¿Se rasca? ¿Qué hace? Pues yo tuve que empezar a explicar lo que hacía, porque me lo preguntaban expresamente, digamos. Y ahí fue que se me empezó a aparecer la idea de que algo tenía que empezar a ordenar de las ideas que tenía sobre esas cosas. Mi nueva compañera es pediatra, era pediatra, y aparecía en libros de una insigne pediatra, vamos a decir la verdad, la pediatra de la época que estaba activa, y tenía libros muy al día sobre pediatría, y me crucé de repente con una revista de pediatría americana, con un artículo que se llamaba El rechazo a la matemática, de Russ Thomas en inglés, que analizaba por qué se rechaza la matemática, visto desde la pediatría, desde los chiquitos, psicólogos básicamente, y la preocupación por qué se rechaza la matemática me quedó latiendo en la cabeza. Primero traté de convencerme que la matemática era humana, que era una creación de nosotros, eso es la dimensión humana. Y ahora estoy pensando en cuándo surge el rechazo a la matemática, y me he convencido que surge muy tempranamente. Yo creía que era en la escena secundaria y llegué a la conclusión de que es al fin del preescolar, para ubicarlo en relación con gente que tiene educación formal, porque para decirlo más general, porque hay niños que no van a preescolar ninguno, bueno, acá en Uruguay, pero en África ni hablar. Cuando alguien se enfrenta a las partes precisamente más abstractas, dejar de contar algunas cosas sencillas, que es lo que se hace hasta los 4 o 5 años, que van paralelo a aprender el lenguaje, a hablar de cierta manera, que es una de esas cosas que yo me convencí, que efectivamente la cantidad de cosas que el niño absorbe del chico es impresionante, más allá de lo que trae cuando nace, los genes. ¿Por qué los cordobeses hablan distinto a nosotros? Sí, el aparato que produce la voz es el mismo. Los pulmones, para hablar, es que subir y bajar aire, que eso lo hacen los músculos que están por acá, y un aparato que trae adentro, la tráquea, y las cuerdas vocales, que es lo que vibra para producir los sonidos. Eso es todo igual. ¿Por qué hablamos distinto? Hablamos distinto porque el ambiente cultural en donde uno está es así. Por tanto, es posible que aprendamos a rechazar la matemática. Y eso es un convencimiento que hay estudios muy detallados ahora. Hay uno muy reciente hecho con 2,5 millones de niños franceses, que apareció en la revista Nature, precisamente donde trabaja este hombre. El estudio es sobre el tema más de moda, que es por qué las niñas aprenden menos matemática que los varones. Pero las razones que se estudian valen para todos, más en las niñas que en los niños. La conclusión es que 2,5 millones de niños franceses, o sea, todos los de varias generaciones, casi igualmente distribuidos en toda Francia. Estudio hecho al fin del preescolar, es en Francia donde todos van a preescolar. Estudio hecho a mitad del primer año de escuela. Estudio hecho al final del primer año de escuela. 3 estudios. Costosísima la investigación, se imagina. Yo no sé, hacer eso acá, hay pruebas, ya debe decir lo que hay acá en Uruguay, que coincide básicamente.
las niñas aprenden menos, el 20% menos que los varones en ese breve periodo. O sea que el efecto de la escuela para las niñas es negativo. La primera es como vergüenza decir esto, pero ¿qué le voy a hacer? Es demasiado rotunda la información como para decir, no, mentira, está todo mal. Participaron los dos máximos teóricos, uno es francés y la otra no, y un montón de gente de computación, obviamente de pedagogos, de todo, porque para hacer cantidad de pruebas, todo eso. Acá en Uruguay hay un estudio, bien hecho, pues ya por parte de esta gente de la que hablé, los nombres que yo conozco más son Juan Matillifúa y Alejandro Malche, Facultad de Ciencias el primero, Facultad de Psicología el segundo. Hicieron una prueba, fueron a unas 15 escuelas acá en Uruguay, y querer estudiar lo mismo, porque la plata ahora, la plata en la ciencia va para donde va la moda, ¿no? Yo agarré la moda bien, la mía la agarré justito, ya China ya había inventado todo aquello, un loco suelto en Uruguay con apellido que parecía ruso, Marcanianes, armenio, se metió en esto, no, apóyese, y entonces pero los tipos de cosas femeninas están más de moda ahora, con razón, en mi opinión está bien que sea así, pero se estudia más eso que el problema real de la matemática misma, que es lo que a mí me preocupa. Pero los estudios dicen que las maestras que tienen un sesgo de que las mujeres les cuesta más la matemática a los hombres, ellas ya lo dicen, ellas dicen eso, sus alumnas son malas en matemáticas más que los de las más niñas de las otras escuelas. Otra vez, yo no sé, yo estoy escribiendo sobre eso, me pueden cortar la cabeza, pero la verdad, como yo soy medio famoso, no debo poner. Pero la verdad que es terrible. Y entonces yo estoy convencido que efectivamente la sociedad no es solo eso, ¿no? Yo no digo que sea solo eso, digo que efectivamente le agrega condimento al rechazo a la matemática porque nos dicen que es difícil la matemática. Como nos enseñan a hablar español de Uruguay, y en Córdoba enseñan cordobés de Córdoba, nos dicen que la matemática es difícil. Y que explote en ese momento me parece muy razonable y ahora es de la disciplina el problema. Efectivamente, los saltos le voy a decir un ejemplo que es bien entendible, pero más rudimentario que sea. Que le digan al niño, ¿cuánto tenés que sumarle a 3 para que te dé 5? Eso es más o menos 3 más x es igual a 5. Y ese es un salto mayor en la abstracción. Y eso sucede, no sucede en el primer año de escuela, no sé, yo todavía no me metí a hablar con maestros. No, hablé con muchos maestros. En segundo, más o menos el primero, segundo. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que eso es de la disciplina misma, no es de que le impulse. He hecho la prueba de hablar. ¿Tú eres maestra? Sí. Muy bien. He hecho te le voy a hacer a ti, ¿verdad? Ahí tenemos otra maestra con mucha experiencia. Muy bien. Entonces, preguntar y preguntar los datos, esto es totalmente mío, y coincide con los datos que he leído de países grandes, de Gran Bretaña, de algunos estados de Estados Unidos, de Australia. Una parte muy importante de los maestros se hacen maestros porque les cuesta la matemática. Todo lo contrario, en mi caso. No, por eso. Tú estás acá. Pero estoy casada con el profe de al lado. No, la respuesta que he recibido son muy mayoritarias. Lo que les cuesta la matemática es estudian derecho, se vuelcan a ciencias sociales, pero no por la educación. No, por la educación no, por el magisterio. Yo como le digo en el público de Cinemateca, que como voy tanto es un público culto, cuando me entero que hay en el maestro le pregunto, y esos son públicos que no son interesados en la matemática. Y la respuesta... Yo tampoco soy interesada en matemática. Después le voy a contar por qué. Bueno, y ahora paso brevemente a decir lo que es el libro. El libro son un montón de cosas bastante separadas, algunas se relacionan con otras, y lea esto, pasa aquello, mire tal cita, eso está, pero son trabajos separados. Hay 3 que son de cosas de enseñanza propiamente dicha,
uno sobre los problemas de la enseñanza de la matemática y sus dificultades, no la parte de esta que dije ahora, sino más bien la materia misma. Hay dos sobre temas concretos de matemática que yo considero muy importantes que se tendrían que enseñar bien al fin de primaria y secundaria: la recta de los números, los números en la recta, y algunos problemas de los sistemas de numeración que usamos, que nuevamente esto no hay que hablar de millones de años. Los números que usamos nosotros tienen 1000 años, más o menos. En el mundo occidental llegaron en 1200, a Italia, a Pisa, en 1200, 1300. Una cosa que la gente se cree que desde que se hicieron, alguien pensaba en números, ponía 1, 2, no, nada. Eso llevó a los negocios de Génova y de Pisa y de Florencia en el año 1200, y se divulgó en Europa, demoró 300 años divulgarse en Europa. En 1500, los datos que fueron recopilados para que Copérnico elaborara las teorías, globalmente la teoría de la estructura de cómo era el sistema solar, los datos originales que lo levantó un señor Tycho Brahe, que trabajaba en Dinamarca, los datos están escritos en la numeración romana. Eso es sorprendente, pero era así, y eran 1500, no eran 1200 ni en el 800. Bueno, eso son cosas que es bueno que se sepan, que el niño las sepa que no es una cosa que un señor empezó a escribir números y dale que va, ya está. No, al contrario, en llegar al occidente llegó tanto. Se había inventado mucho antes, ¿no? O sea, lo había inventado en la India, después el mundo árabe lo elaboró más detalladamente, porque Bagdad era el gran centro, Samarcandá un poco más al norte, y los Marco Polo, no fue Marco Polo que los anteriores, fueron los Marco Polo, los negociantes, los que llevaban todo el sistema y se implantó, y ahora lo usa todo el mundo, los chinos incluidos. Habla de eso. Después el primero es un artículo más epistemológico, más sobre qué es la matemática como ciencia. Hay cosas de las que dije al principio. No sé si es más difícil o más fácil, pero es más filosófico, epistemológico es la palabra que me sale como parte de la ciencia que se dedica a esas cosas. Hay un artículo sobre el caos, que es el que se hace más difícil de leer, porque es más de mi ciencia. Yo había hecho un trabajo anterior, porque el primer libro que no se editó acá, se reeditó en México. No sé si no tendré que hablar con Martín para decirle que lo tenemos de vuelta. Es un libro más complicado porque lo hicimos con Rodolfo Gambini, que es un gran físico uruguayo, quizás el científico más notable del Uruguay, no sé. Pero se llama Incertidumbres, Caos, el libro ese, el anterior, que era de muchos autores. Había gente que trabajaba en la biología, los que hacen modelos neuronales. Hay un religioso, un segundo de apellido, un teólogo, que habla de la libertad en el cristianismo y el desorden en el cristianismo. Es una cosa un poco rara, pero hicimos una recopilación con Gambini de eso. Hay de astronomía y hay un trabajo mío y de otro de Gambini sobre temas de cosas así. Esta es una versión más polémica porque me pongo a polemizar con los que aplican más la teoría del caos a cualquier cosa. Ya ha aparecido un montón, que por ahora está en declinaciones, está cayendo, pero un periodo que los psicólogos querían estudiar el caos, los biólogos, los economistas, todo el mundo quería aplicar la teoría del caos a su ciencia, y bueno, que lo usen desde el punto de vista metafórico, sí, usando las palabras que usamos está muy bien. Ahora decir que el teorema de Markarian sobre los billares caóticos se aplica al cerebro humano, no, a la psicología humana, eso no. Yo me lavo las manos con ya tiene, trata de hacer eso. No, y tiene después algo sobre Maceras, como una biografía de Maceras, ese trabajo que escribió Maceras, y hay un trabajo muy raro que yo traduje, lo revisó el autor, que tiene que ver con lo que empecé hablando, porque trata de, en el fondo ¿puede haber otra matemática? Esa no es la pregunta. El artículo se llama Conversaciones sobre matemáticas con un extraterrestre.
así se llama. Es casi lo mismo, ¿no? O sea, entonces polemiza. Él dice que le parece que es una mujer, le parece, pero se lo sabe porque es un objeto raro, la figura con la que habla. Que me pareció muy bueno porque en el fondo trata, edad de Dios, tiene 25 años, eso, el escrito del Rubén, sí, 25, creo que está ahí en el trabajo del año 2000, un trabajo grande de los más grandes matemáticos, hablando de la matemática en el cambio del milenio, ahí va. O sea que desde el 2000, 99, 2001 ahí. Compara el cerebro humano con una computadora. Entonces ven las ventajas y desventajas que tienen, una cosa y la otra, que es un tema muy actual ahora, y ese trabajo trata de eso, trata de cuánto me cuesta una computadora para algunas cosas, la memoria en particular, que eso se da cuenta cualquiera, ¿no? Que uno puede, en un teléfono uno tiene 200.000 fotos, eso no puede ser, cuando lo dice así no puede ser, ¿dónde están? No, pero están, ¿no? Después de abrir el archivo, tocar algunas cosas y sale. Y eso es una memoria que se guarda ahí, no sé, está en muy bueno que lo que vio, y lo que no la tiene retenida a ese grado. Puede tener retenido cosas que causaron particularmente impacto emotivo en uno, que el cerebro es capaz, eso son estoy ahora, es capaz de retener más cosas que causan emociones fuertes, con más detalle. Y los estudiosos del cerebro dicen que por suerte nos olvidamos. Porque si retuviéramos todo, no pensaríamos. Y nuestra virtud es pensar, no recordar. Por más que para pensar hay que recordar. Pero si recordáramos todo, hay un cuento famoso de Borges, se llama Funes el Memorioso, que yo recomiendo releerlo con espíritu crítico para que vean que tiene mucho que ver con esto. Ese artículo trata de eso y las cosas que pensamos posteriormente siguen esa línea, si se quiere. Con Roy, que es el autor de eso, no tengo más contacto, hablaba español bien, congreso aquí, congreso allá, no sé, caminatas en algún lugar, no sé, en Europa supongo. Eso es el libro y tiene esos agregados que les decía. Los títulos de los agregados quizás sean no, perdón. Primero, el artículo de Caos, que yo insisto que me parece que es el más complicado, comienza con un dibujo, creo que es el sello, ¿no? A menos que si lo miran así se ven unas cosas negras. Eso separa los artículos. El más grande, hay uno grande al principio y uno grande al medio. El más grande al medio es el de Caos. Y ese empieza con una figura. Esa figura trata de que se entienda a qué le llamamos fenómenos caóticos en matemáticos. Yo ahora no me voy a poner a explicar, la figura estaba en colores, pero fue pasada a blanco y negro, está en la página 132. Está pasada con mucha precisión, ¿no? Las líneas que se ven no son errores, son trayectorias de un movimiento, de un sistema de unas ecuaciones que fueron inventadas para tratar de entender el clima. Se llaman las ecuaciones de Lorentz, NZ, que tratando de entender el clima, por qué subían y bajaban las nubes, hizo un modelo que en ciertos momentos se dio cuenta cuando lo metió en una computadora muy primitiva que había por los años 60, que le daba cosas muy distintas según el tiempo que lo dejaba o si le ponía datos iniciales distintos, le daba cosas muy distintas. Y entonces él descubrió que había movimientos que nosotros estudiamos que son muy sensibles a las condiciones iniciales. Esa es la expresión que la palabra explica bien lo que dice. O sea que si uno empieza acá da una cosa y si empieza acá leedito da otra, por más que el sistema está regido por la misma estructura matemática en este caso. Y esa observación está dicha acá, básicamente la figura que veo que varios lo están mirando tiene una línea negra que empieza a la derecha. Esa línea negra son muchas trayectorias, quizás como 5.000 trayectorias, resoluciones de esa ecuación que uno la deja evolucionar y después se empiezan a separar, vienen juntitas durante un tiempo, pero cuando avanza el tiempo, uno la deja seguir, en este caso el tiempo de la computadora, y
se empiezan a separar. Separar quiere decir que agarran velocidades distintas. Entonces, se venían juntitas, de repente, pero al final se enredan alrededor de una misma cosa que se llama un atractor extraño, de Lorentz se llama, que es la figura con forma de mariposa que se ve ahí. Ahí está vista de eso es tridimensional, es un dibujo plano, pero de una cosa tridimensional. Si uno la mueve así, se ve como la sala de la mariposa. Ahí no se ven porque está puesto así, digamos. ¿Está bien? Pues yo creo que lean eso una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces. Hagan como yo aprendí matemáticas, que fue así que la aprendí. Y algo de lo que yo quiero decir, de lo que yo hago, está explicado ahí. No, le decía, por eso me acordé ahora de eso, porque me parece bueno como ponerlo como ejemplo. No, las secciones últimas, termino acá con esto. Tienen unos titulitos cortos, se llaman E1, la E viene de, creo que se llama epílogo, lo último. Epílogo, ¿sí? El E1 es una introducción general. El E2 dice 2 libros importantes. Uno de Hans, ya lo nombré, esa que va a venir a que le den la causa dentro de poco. 2 libros importantes, 2, Speke. Esta es una psicóloga. Deán tiene formación matemática, es un tipo que lo que hace es estudiar con aparatos el cerebro. Tiene un equipo inmenso, tiene mucha plata, es un personaje, coordinador de la educación de la matemática francesa, y hace comparaciones, hay 2 o 3, algunos ejemplos están puestos acá. Por ejemplo, se ha comparado 15, pongámosle para no sacar, 15 científicos provenientes 15 intelectuales provenientes de las ciencias humanas y cosas parecidas, y 15 personas provenientes de la matemática y la física. Y a ambos le plantearon temas de matemática, que los habían encasquetado. Le estaban estudiando dónde trabajaba el cerebro cuando contestaba. Y las respuestas fueron para la mitad de las que contestaban los que no eran venientes de matemática estaban mal. El 70% de nosotros estaban bien, pero en la zona donde trabajaba el cerebro era la misma. ¿Está claro? Entonces, esas son el tipo de experiencias rarísimas que se están haciendo. Eso es de Anne Speke, es psicóloga propiamente, y es una genia en mi opinión. Los estudios sobre cómo los niños aprenden son demoledores. Y yo hago un resumen de lo que ella dice ahí. Es una señora, no voy a decir nada porque no digo nada. Es una señora que tiene 70 y pico de años. Luego, los números naturales y sus axiomas. Acá entro en polémica conmigo mismo, porque efectivamente el tema de cómo formalizar los números ha sido y sigue siendo un problema crucial en la matemática, en la parte más abstracta de la matemática. El E5 se llama Estudios con indígenas amazónicos, ya le dije, hay un resumen de los trabajos de esta gente ahí. El E6 es algunas características del sistema SECA numérico. El SECA viene de Speke, core knowledge, no, la C viene de Caroso, core en inglés, no el conocimiento en inglés se empieza con K, knowledge, no se pronuncia knowledge, pero lo digo para que se vea que estoy acá. Los números exactos, o sea, cuando los seres humanos empezamos a distinguir 1.000.000 de 1.000.001, digamos, eso es una cosa muy avanzada, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que se hace a esta gente es, ¿cuándo pasa eso? Está claro que no pasa en los niños, ni viene de genes, es otra cosa, ¿no? Entonces estudian eso. Estudian y yo lo pido también, no sé, las computadoras y los seres matemáticos, otra matemática, que ya dije algo en la inicial, acá desarrollo mucho eso. Pues después termino con una cosa, termino con una frase de Bertrand Russell. Diversas dimensiones se llama la última sección. Reivindico que yo hablo de la dimensión humana, pero hay más dimensiones que los seres humanos tenemos que valorar, más en estos tipos de salvajes que estamos viviendo, que pasan cosas tan horribles. Reivindico que la dimensión humana de matemática es genial, pero hay cosas igualmente importantes. Y ahora pregunten lo que quieran, como la señora quiere hacer, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias a la gente que me ha recibido. Yo les digo que estoy
esta es la tercera edición. Pero No, está muy bien. no voy a volver a Caramuza o a librerías grandes donde te llevo cuenta que pasa. Pregúntale acá que... No, muy bien, muy bien. Nosotros muy contentos. Y bueno, y siempre dejamos en las presentaciones una parte para que el público pueda hacer preguntas y también libro que... No, yo dije que preguntas no era, hice un comentario más porque había venido. Y bueno, ya que salió, lo hago. A mí, Como en la sinceramente... vuelta ciclista, Carlos, sí, antiguamente le llegaban cansados y le decían, ya que me ponen el micrófono, saludo a la vieja, pinché 2 veces, ¿se acuerdan? Sí, la escuchaba mucho. Y ahí aprendí muchísimo y practiqué medidas de tiempo. Bravo. No, pero a mí me trajo el apellido. Ah, Porque es un apellido que respeto y admiro mucho. No sé, porque conozco personalmente, es el primero. Pero empecé con Sergio Mercariano. ese es mi hermano que se dedica al fútbol. Sí. Ese es el hermano mío de padre y madre. Que siempre lo he admirado mucho porque siempre me sorprende. Lo mismo me pasó con Vania, su hija, que también cuando la veía en alguna entrevista y eso, después libros, también me han sorprendido gratamente porque voy como a buscar una cosa y como me pasó acá. Acá vine segura de que yo por matemática no venía, pero que iba a quedar muy conforme con la charla. Y tal cual. Así que muchas gracias. Con mi hermano nos criamos totalmente separados, de paso le digo porque los avatares míos son, lo que dije ya son bastantes, pero hay más. Los Marcarián le hicieron una estafa a los Abramián, yo soy Marcarián Abramián, y se fueron para Argentina, llevándose a mi hermano mayor, 2 años mayor. Cumple a 80, ¿cuánto cumple? Mi hermano 80, para dentro de otros pocos días. No, 81, si yo cumple 79, soy 81. Y nos educamos totalmente separados, nos conocimos como teníamos 20 años. Y a mi padre casi no lo marcarían, que me da el apellido, prácticamente no lo conocí. Y cuando hablo de los recuerdos, hablo de esto, porque a mi padre lo recuerdo una sola vez. Creo que fue la única vez que lo vi, no siendo un bebé, un muchacho de 4 años, que fue cuando nos separaron. Que fue dándole la mano en la esquina de 18 de julio y Cuarén, Ministerio de Relaciones Exteriores, donde antes se daba el pasaporte, y presentarnos, esto que digo es verdad, Marcarián. Fue, firmó y no lo vi más. Y tengo ese recuerdo de nada más que eso. Pero ese recuerdo lo tengo fresco, también más choque que eso, ¿no? En cambio no recuerdo nada de mi infancia hasta los 5 años, prácticamente nada. Los recuerdos que tengo son cuentos de mi madre, que yo lo repito, pero seguro que era verdad, lo repito a veces, como si fueran míos, pero es el recuerdo introducido de otra manera, no por la experiencia propia, sino por cuentos. Uno recuerda el libro este, el fúnebre, que dije a algunos que dijeron que sí, el cuento de Borges. Denle, no sé, yo estoy acá para aprovecharme, como dice la señora. Mi hermano es un hombre muy inteligente en otro rubro, nos vemos cada tanto en cosas de Armenia. Ahora hay una embajada de Armenia acá en Uruguay, es una embajadora, muy buena persona, muy amable, nos invita a cosas de festividades armenias, alguna cosa cultural, películas que vienen. Y ahí me veo con mi hermano. Espero verlo la semana que viene porque hay una recepción de la embajada en Uruguay. Va a ser algo grande, me parece. En Uruguay sí, ubica, está frente a la playa Matriz. Que era el club lujosísimo de Montevideo hace los años 20, 10, 20. Sigue siendo lujosísimo. Lo visitamos los otros días un grupo de... Muy bien. Que fuimos acá de paseo en Montevideo y justo los otros días lo visitamos y lo recorrimos. ¿Vieron? Sí. ¿Bajaron al restaurante que trabajo? También. Muy bien. Nos hicieron una visita guiada.
Y los estudiantes, los alumnos míos, pues, ¿de qué año son ustedes? Yo del 96. 26. Sí, yo Ella te... fue alumna mía. A ver, Antes del matemática, 96. ¿cómo resultó? Antes del 96. ¿Eh? Antes del 96. No, no, No claro. fue tan rápido. No, Después me porque- fui al IPA. Ahora soy docente de matemáticas. Ah, bravo. Sí, yo creo que te iba a tener en la facultad de ingeniería, pero ese año no sé, no te tuve al final, no me acuerdo quién tuve. Y después fui a la facultad de ciencias y tuve a Alfredo Jones. Ok. Ese vive, ¿eh? Vive, sí, Tiene vive. 96. Salado. Está bastante bien. Yo te tuve en el 87. Era Daniel Kaufman, el otro que daba la Ah, materia. mirá, claro. Vos has hecho carrera grande en Francia. Sí, Cosa que se vinculaba a la computación. ¿Y Silvia Dodinsky no estaba? sí, sí, también. Que eran Ella parejas. daba análisis Ellos se uno. perdió, se separaron en Francia y la perdimos del todo. Eso. Hizo un doctorado con un gran matemático francés. O sea, el más grande. Entro a comparar gente grande es difícil. Pero con un gran matemático francés y después desapareció. No publicó nada tampoco. Roberto, yo te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo libre? No, a mí viene el libro y si el libro se vende porque me lo piden. Ah, escuché la entrevista a Galeano, sé que salió este libro. De hecho, lo presentamos con mi hermano Mauricio el lunes pasado en la radio. Pero preguntarse a usted, ¿este libro a quién está dirigido? ¿A quién se lo ofrezco? Esa gente que anda buscando un libro, ¿a quién se lo ofrezco? El público es muy variado, porque como dije, los agregados son todos. Porque usted lo que usted planteó en esta charla me interesa a todos, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero es todo muy interesante. Pero, a ver, Lo nuevo del libro es para todo el público. Son cosas muy raras que no se saben, que se sabe dónde qué se activa en el cerebro con hacer matemática. Es una cosa sorprendente, no sé, raro. No, ahí está explicado, es un poco, no sé. Hay que leer a Leano, a la Stein, que sea quien sea, para saber todo, pero es un resumen razonable. Eso, después, los tres trabajos que tienen que ver con cosas de enseñanza, creo que se pueden leer prácticamente todos. No son libros para mirar televisión, estaba en la cama y yo leyendo. No, así ni nada, no es para eso. Es más, he tenido la acusación muy amable, muy elogioso, parecería incluso, era el periodista de Brecha, que me hizo un reportaje muy importante, María José Santa Cruz se llama la periodista, que me dice, mirá, creí que iba a sacar nota de lo que usted estaba leyendo, y al final me di cuenta que si iba a querer entender todo, iba a tardar como un año en leerlo. Porque eso es una lectora muy pulcra, digamos, y muy lúcida además, no sé. Y vos escribís muy denso, me dijo, es muy apretado, tenés que dedicarle el doble de espacio a cada parágrafo. Bueno, eso es un vicio de matemáticas, no sé. Todavía algo de eso que hay que leerlo, algunas cosas hay que ir y venir, leerlo dos veces. En los tres trabajos me parece que no. Los que son propiamente de matemática, entre comillas, elemental, se leen bien. El de enseñanza de la matemática es un poco más complicado. El de epistemología hay que leerlo como se lee un trabajo como de filosofía, que es fácil, porque hay muchos capítulos, muchos temas distintos. Estás a la realidad de la matemática, ¿no? ¿Qué es lo que me sale bien a la memoria? Empiezo tomando a un famoso matemático que se volvió loco y que hizo una película, Una mente brillante. Empezó con eso se le fácil porque pero después, ¿por qué está eso ahí? Bueno, hay que darse cuenta por qué está eso ahí. El capítulo del caos es más complicado, el de las conversaciones con un extraterrestre es hasta divertido. Este loco es que se le dio para decir esto, no es un loco, al contrario, es un gran matemático que lo hizo. Y las comparaciones con la computadora, que yo las incluí en otros capítulos también, vale. Capaz que ahora no han perdido nada, han tomado más vigencia con esto de la inteligencia artificial. ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Cuánto hay que creerlo? Y todas esas cosas que están en moda ahora. Toda persona seria se pregunta eso. Yo soy de la opinión de que haya lugares para guardar información me parece una maravilla. Hay que elogiarlo eso, buenísimo. Y si se puede encontrar la información rápido también, porque ese es el problema. Pero si uno guarda todo, si uno quiere saber la memoria del universo, es imposible verla toda, digamos.
Así que si uno quiere un pedazo y más o menos rápido encuentra lo que se necesita y lo hace la máquina sola, también. El problema es la concentración. El peligro es que está en manos de 5 o 6 personas que son capaces de hacer cualquier cosa. Y no tenemos un asesor de trampa, uno de ellos. Entonces, el peligro es que la capacidad que tienen de formar una información y hacernos creer cualquier cosa es muy grande. Más allá de que se sigue equivocando en grande cuando uno la aprieta, que yo lo he hecho con cosas raras, y efectivamente se empieza a equivocar. Y lo otro es que es conservador, en el sentido evolucionista que yo hablaba al principio, porque lo que hace la máquina es mirar para atrás, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Y los seres humanos hemos avanzado mirando para adelante, no para atrás, haciendo cosas nuevas. Y las cosas nuevas y las hacemos reventándonos contra la vida, contra las dificultades. Hoy me peleé con una esto de hacerle culto al ocio, yo estoy en contra de ello. Porque el hombre ha avanzado precisamente luchando contra el ocio. Tratando de salir adelante haciendo cosas, no quedándose quieto y mirando televisión. Hago comparaciones locas, ¿no? Comparo el ser primitivo con la televisión, pero bueno, entonces es que nos exijamos, sí, para mí es casi un principio de vida, casi. Puede ir mal aún así viviendo de esa manera. A mí me ha ido muy bien, por eso te digo, no sé, fue un camino que me hizo fácil. Estar 7 años preso no es tan fácil para cualquiera, ¿no? Pero bueno, eso logré salir adelante y me hizo bien. Yo soy un ejemplo de que reventarse la cabeza nomás. La señora de Santa Creu me preguntó, ¿por qué seguir? Me preguntó. Yo tengo 78 años, 79, dentro de 2 meses. ¿Por qué seguir? ¿Por qué seguir trabajando en el instituto? Tengo un cargo honorario y lo ejerzo. ¿Por qué escribir? ¿Por qué seguir reventándote la cabeza tratando de entender la matemática del hombre primitivo? Y yo le contesté, mira, la tapa del libro, cuando la vi no me gustó. Tiene una caricatura espantosa, claro que esto sí es una vergüenza que te voy a cortar la cabeza. No la había visto. Es así con todo, Martín. Bueno, lo cierto es que después me gustó el color, le dije. Qué lindo color, un color muy moderno, muy atractivo. Después lo miré y dije, ¿qué es el ajedrez? La verdad es que el ajedrez yo no sé ni jugar al ajedrez, aprendí alguna vez, me olvidé. Pero está destacado el peón en la tapa. Y la verdad es que yo me considero un peón, le dije. No sé, hay que trabajar, hay que calentar sillas, no que sea. Hay que preocuparse, si uno se queda quieto no hace nada, no va para ningún lado. No sé, me miran un poco ofrecido de eso, digo, eso, el peón es representante. Ahí discrepo con la carátula. Para mí la carátula es brillante. No, ahora Después lo conversamos, pero la carátula es brillante y el ajedrez es brillante y el peón marca un punto. Que me parece que la creadora, que creo que es mujer. No, pero yo le fui cambiando de opinión, cuando me preguntaron, ¿te gustó? Le digo, bueno, no sé, la verdad que no se me ocurre otra cosa. Y después le dije, está buena, está linda. Después le mostré a otra gente y siguió con esa opinión tuya. Está fenomenal. Y ahora incluso le encontré un significado respecto del mismo. El reportaje de Brito termina con la pregunta, ¿por qué se dice? Además, fíjate que el caballo del ajedrez, primero, te da los trazos, unen todas las piezas, ¿no? Y tenés piezas, tenés un todo y unidades. Pero a su vez, fíjate, está pintado de otro color el peón. Y tiene que haber algo vivo por la dimensión humana de la matemática. Y lo más vivo que hay es el hocico del caballo. Y el hocico del caballo está destacado. Es brillante desde el punto de vista creativo. Mirá el hocico del caballo. Es lo más vivo que hay. Está arriba del peón. Y está arriba del peón. Que es un elemento capital del ajedrez, el caballo. Pero no se me está comiendo al peón, ¿no? Yo escuché por ahí una entrevista que ya está escribiendo y ya tiene pronto otra publicación. Sí, yo tenía escrito una biografía, 2 historias de matemática, una muy larga de sistema dinámico, con muchas citas, con trozos escritos por compañeros, colegas.
sobre anécdotas, algunas muy divertidas, otras sobre un matemático uruguayo muerto también, pero de mi edad, murió hace 15 años, Ricardo Mañez se llamaba, de mi misma área de trabajo. Integró mi tribunal de tesis y doctorado. Nos habíamos peleado muchísimo en el Centro Estudiante de Ingeniería porque era un hombre muy de derecha, muy, El padre escribía en el diario El Plata, en unas páginas antiuniversitarias, totales, Entonces hizo un matemático grande y después nos llamamos. Tenía una vida muy complicada, murió muy joven, murió de psicólogo. ¿Tiene que ver con el caballo? No. No, con el libro nuevo. Con el libro no, muy bien. Tiene un tercer trabajo, una historia del breve de la matemática entera uruguaya, que lo hice para cuando empezaron los grandes convenios con los franceses, empezaron hace mucho, pero la matemática uruguaya es considerada como un instituto francés. El organismo del CICE, del CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, el CNRS, y la matemática uruguaya es como si fuera es entera, no la de ciencia, no la de ingeniería, sino toda, integra una cosa así, con lo cual corre mucha plata, sobre todo en alguna rendición de cuentas, plata para financiar eso. Y cuando se inauguró eso, me pidieron que hiciera una historia de la matemática uruguaya, lo que estaban activos, bueno, la hice, eso lo escribí, eso estaría. Hay un tercer trabajo que tiene un nombre más provocativo que este, se llama ¿Por qué y cómo hacemos matemáticas? Que ahí viene casi todo lo que hablé ahora, y tiene pedazos enteros del libro, porque es mío, me puedo, me puedo plagiar, y lo digo. Me pregunté si querían que pusiera expresamente cuál cosa estaban sacados, me dijeron que no. Y es largo ese trabajo. Es del tono del primer trabajo de acá, pero más amplio. Hablo de la psicología, de los matemáticos, por ejemplo. Cómo pensamos en la matemática. Ahora sí, no la cabeza, sino cómo hacemos. La matemática se hace, ¿no? Se escribe. Entonces, ese proceso como es, todo eso también se hace. Y me sugirieron que agregara algo sobre educación, que ahí vino lo de los niños. Entonces escribí ese trabajo sobre eso. Lo querría realizar porque tengo un poco de miedo con ese trabajo. Está muy lleno de citas, no sé, me cubro fenomenalmente. Pero pienso eso. Tengo que pensar un poco más sobre la parte matemática misma. Entonces me he para el lado de por qué cuesta tanto y no pensé qué es lo difícil propiamente de la matemática. Que de eso habla el artículo que está acá un poco. Ahí aprendí mucho de un matemático brasileño, Lola Gelima, que quizás algunos matemáticos lo hacen. Sí, tengo los libros. Lola Gelima es un hombre muy importante en ese instituto donde yo estudié, que tenía conversaciones muy útiles para mí con él frecuentemente sobre temas de enseñanza educativa. Que me ayudó mucho a la cabeza. Después de ese artículo de pediatría, el artículo de pediatría se lo pasé a José Luis Macera, y murió Macera, murió su esposa Marta Valentini ahora hace muy poco, y entre los papeles que me están pasando apareció la copia de Macera de ese artículo, todo documentado y elogioso, un comentario elogioso de Macera sobre el artículo. Es de psicólogo, se cubre un poco, pero después es muy interesante, tiene anotaciones. Sobre todo lo pasaba a mi hija es la directora del Archivo General de la Universidad, y hay un archivo de Macera, en la cual hemos aportado todo lo que tenemos ahí sobre él. En primer lugar, los familiares. Están las cartas de Macera con su esposa, por ejemplo, en la cárcel, que son interesantísimas. Las negaciones del gobierno de Estados Unidos a darle la visa para ir a trabajar a Estados Unidos en plena Guerra Fría, en el 48, 50, todo ese trámite es totalmente interesante para conocer la historia de la ciencia en serio, no la divertida de la ciencia, la parte dura de la ciencia.
la persistencia de Macera que tengo que leer porque es ahí donde está la gente que sabe lo que yo sé. Claro, lo que yo quiero saber, porque no sabía nada en realidad. Macera estudió los problemas de estabilidad en matemática, discutiendo con un ruso en la costa del Rheinberg, que supongo que sería en la costa del lado del Pacífico, California, por decirlo más general, que era un físico, un ingeniero naval, que le comentó que había unos estudios hechos en Rusia hace muchos años que estudiaban su problema de la estabilidad. Se llamaba el diápono, señor, el trabajo más importante de Macera se llama eso, recíproco del teorema del diápono. Que no me pregunten nada de lo que es porque pensé que es tarde y no es fácil. Hay una biografía de Macera que coordinamos con Ernesto Mordecki. Ahí sí está explicado bien lo que es. Muchas cosas, está explicado todo. Macera comunista, Macera filósofo, Macera economista. Es más grande. Sí, debe tener como 400 páginas, 150 páginas. Salió hace unos 10, 15 años. Se llama Macera. Ciencia y militancia, algo así se llama el título del libro. Está citado en el libro mío. Usted sabe que Perdón, el mes que viene- el público. El público, por tanto, no sé, es muy variado. El público, hay que tener ganas de leerlo. Así como novela no se lee, sencillamente no. Algunos se leen más rápido, esos que nombré, 3, otros son más difíciles, otros son divertidos. Entonces, la conversación con el extraterrestre es divertida. Perdona, saco la respuesta. Ver mata a todo el mundo. Bien, porque no, ahora cuando hablaba de una parte orientada a educación, usted el mes que viene está invitado por Daniel, ¿verdad? Sí. El mes que viene viene específicamente a hacer una charla orientada El Instituto Español. Sí, pero tú me comentaste que es Orientada hacia los profesores. orientada y a la hacia educación. docentes. Entonces, docente de magisterio, ¿no? Soy docente, sí. Creo la fecha de la clase. Acá no hay ser. No hay. No. Es el 16 de octubre, jueves. El 16 de octubre. ¿Pero español dónde es eso? Instituto Cultural Español, ya lo va a conocer. Sí, Es a una cuadra de la plaza. sí. Está muy cerquita. Bueno, no sé si el público tiene preguntas o no sé, algo que quieran saber que haya quedado. Si lo pueden volver a ver enseguida. Se puede volver a encima. Sí, ya, vale. Yo quiero saber más como matemático, ¿cómo percibía usted, ya que estaba con ese libro como de la evolución del humano, cómo percibía la creación de la vida y la creación de la conciencia humana? Porque, no sé, yo he escuchado muchas teorías de gente que dice que, no sé, no serían teorías, más bien opiniones capaz, que sí o sí va a existir algo similar al humano porque el universo se ha ido complejizando con el paso del tiempo y llega un punto en el que iba a ser tan complejo que se iba a ver a sí mismo. Y no sé si usted está de acuerdo con esa idea o cómo piensa esto de que existamos. Eso está claro que es una opinión muy... Yo tengo opinión sobre eso, pero es una opinión que no es de matemático. Más bien tiene que ver con la visión con la que empecé la charla, ¿no? Una visión muy general, digamos. ¿De qué habla este? Bueno, yo soy de los que considero que el universo es infinito. En el espacio y en el tiempo. No creo en el Big Bang. Es una herejía total que lo digo, pero la digo tranquila. La herejía, el Big Bang es un invento de la ciencia que permite explicar una cantidad de cosas muy bien hasta ahora, pero que la pregunta trivial es qué pasaba antes, ¿de dónde salió eso? Y como la respuesta mía es, había algo antes. Y si había algo, va para allá y para acá infinitamente. Esa es mi respuesta media bobeta, como elemental. Y que en esas magnitudes, el espacio y en el tiempo, puedan haber cosas parecidas a lo que nos hizo seres humanos a lo largo de 4.600 millones de años, que es 5.000 millones, que es
la existencia, cuando el sistema solar empezaba a agarrar cosas y se formaban los planetas, ¿por qué no era mi respuesta? Ahora, ¿cómo serían? No sé, también eso no está allí, en el tema de la unidad. Yo digo que yo no lo descarto, porque si la vida, nosotros somos casi que una casualidad, en tantas casualidades pueden saber qué cosas. Y si hay todo el tiempo que vos quieras para que pase eso, y para atrás y para adelante, ¿por qué no? Pero es una respuesta totalmente, no sé si filosófica, religiosa, no sé qué es. Es como una creencia. Que para mí es coherente, no sé, después me permite vivir tranquilo. Pensando así, porque tiene que ver con darse cuenta que no somos nada, para decirlo, para hablar con letras de los de tango, de que 5.000 millones de años. 120.000 años que ya existe este cuerpo nuestro, tal cual, igualito. Sí, son cosas tan de largo plazo. El problema es que nos tenemos que ocupar de las cosas de ahora, porque nosotros vivimos, chao. Y cada uno vive separado. Por eso, claro, yo que soy un hombre totalmente comunitario, que creo que la gente tiene que comunicar y que estoy en contra de que los niños queden encerrados en su casa sin hacer nada, que la gente cargue pizza porque no quiere ir a caminar 3 cuadras a comprar la pizza. Perdón que es algo que cosa y puede que moleste mucho. Yo estoy en contra de todo eso. Simultáneamente digo que cada ser humano es un ser humano, es una individualidad. Y eso lo defiendo muy fuertemente porque eso es la conciencia de la que tú preguntabas. ¿Sí? Uno se reconoce a uno mismo porque se desarrolló tanto esto que llegamos a reconocernos como una individualidad. Y eso, la que hace las cosas es de a uno, cada individuo aporta y después está haciendo colectivo. Las abuelas que quieren a sus nietos, de sus hijos, voy a ver al libro, ¿no? No me quiero poner ahora tan muy feminista, pero digo, hay un aporte real ahí, auténtico, que no hay por qué negarlo, más allá de que ahora los cuidados, no sé qué, poco a poco vamos transfiriendo las responsabilidades que tenían esta gente de hace 100.000 años a otras cosas. Pero así se hicieron las sociedades humanas, la memoria, el Homero, los cantores, las tradiciones, los cuentos transmitidos de generación en generación, los monstruos de Islandia, que los hay, que no los hay, pero que se lo cuentan entre ellos, encerrados 8 meses en invierno permanente. No sé, digo cosas variadísimas que son así, es verdad. Los seres humanos creamos cosas. Pero eso es una gran capacidad que tenemos nosotros, es lo que tenemos. Y eso ¿saben? Como dice este hombre, si lo mirabas de frente al Homo erectus te asustaba. Te estaba mirando a ver cómo te como. ¿Qué te puedo sacar a vos? Era lo menos humano que ese mismo, ¿no? Lo defiende como humano, primero y después cuidado. No era humano. Ese modo de ver las cosas con cierta objetividad me parece muy bueno. Insisto, yo soy un hombre de este tiempo, no fui preso por pensar eso, ¿no? Pero hay que ser hombre del tiempo y a la vez ver las dimensiones de lo que somos. Yo rescato muy fuertemente eso. Y me entusiasma, no sé, la verdad que no me quedo quieto, como me preguntaba Santa Cruz, en parte por eso. Las entrevistas de las que él habló a mí me dieron mucho combustible, me dieron. Porque hay periodistas muy buenos, y hay gente que pregunta muy bien también. Y vi más de 20 entrevistas con el libro este, y 4 o 5 me hicieron pensar seriamente qué estoy haciendo, qué tengo que contestar. Y eso es lo que me ha llevado a seguir mirando cosas relacionadas. Ahora arranqué con lo hasta para mí inesperado con esto, la historia de la vida, ¿no? Pero, recientemente leí un libro de Kian Quiroga, se llama, es un neurofisiólogo argentino, pero que trabaja en Inglaterra, que se llama La memoria y Funes. Es un libro de biología inspirado en el cuento de Borges, en cuentos de Borges. También
la cantidad de tipos de memorias que hay, cómo se relaciona esta parte con esta para memorizar lo que dio, qué información manda el ojo a una cosa que está por acá atrás para memorizar lo que ve, la memoria de corto plazo y qué es lo que se guarda, por qué no hay que recordar todo. Son cosas impresionantes, no sé. La chica quiere preguntar más, me parece. Ah, no, estaba con algo de decir. Pero. Eso lo fijaste, no lo tenés de Kian Quiroga. Es posible. Yo me asisto con herramientas para saber todo lo que hay. Tengo un libro interesante que se presentó anoche, es también vestuario, de austeridad y barbarie, que toca varias puntas, ¿no?, de lo que usted estaba hablando, porque él habla de qué pasa, ¿sí?, cuando una especie, una colonia de hormigas agricultoras que se llevan determinada planta para cultivar un hongo, ¿qué pasa cuando acaban con esa planta y cortan la última hoja? Y bueno, un planteo que arranca de casi que la casualidad por la que existe la atmósfera, según sus estudios, y bueno, ellos utilizan una sigla para referirse a cómo el planeta va a seguir con nosotros o sin nosotros. Entonces, porque el planeta se la ingenia para seguir funcionando. Y por lo menos hasta que no se apague el sol. Pero un cuestionamiento todo a partir del uso de las energías. Un libro súper interesante de Mauricio Lima que se llama Austeridad y Barbarie, que también es tan recomendable como el libro de Más chiquito que el mío. No, y es otro lenguaje, es muy ameno, él es biólogo, y hace planteo a través de cuentos que son muy amenos. Él va en su vehículo, ve por la ventana y ahí ve determinada situación y se le ocurre y termina hablando de cosas muy profundas. Yo lo tengo ahí, creo que después que termine después que termine voy a leer uno de Anne, que viene a recibir el premio de la causa, que se llama El cerebro y la conciencia. Voy a seguir con ese y después voy a meterle a este otro. Este es un tipo, yo creo que el título no sé, es una cosa muy contradictoria en mí, porque yo creo que hay que ser austero, para decirlo con todas las letras y sin vueltas. Entonces, cultivo la austeridad de un rico, medio cómico eso, pero sí hay que ser austero. Sí. Pero es austeridad. Austeridad. Sí, nosotros salimos de la presentación junto con Oscar, que es el otro compañero que nos acompaña en la librería, que ahora está atendiendo el stand en la feria, discutiendo quién era más austero. Muy interesante la charla de final del día. ¿Estuvo él acá, el actor? Sí, estuvo anoche anoche en el espacio cultural. También no había mucho público, pero eran pocos, pero bueno. Yo vine acá a San José a presentar un libro cuando era rector. Capaz que tú estuviste, no sé. No. Un libro, el diario del viaje de Larrañaga. Larrañaga, el señor Larrañaga, un sacerdote que está vinculado a la historia más complicada, se pasó de aquí para allá, de allá para aquí, era riverista, olivista, por portugués, hubo de todo Larrañaga. Hay un libro, hay varias obras naturalistas de él. Y el viaje de Larrañaga, la descripción de Artigas, la única que existe es la que está en el libro de Larrañaga. Y la universidad, yo promoví una reedición del libro con unas imágenes lindas y con un prólogo, creo que al final está. Ese libro, o sea que este año se puso de moda, no sé en qué año se reeditó, pero este año, a principio de año, se puso de moda y se hicieron un montón. ¿En qué edición está en mente? No, ese sí que no me acuerdo. Bueno, esa es una edición de la universidad. Debe haber sido en el 16, 17, por ahí. Sé que yo vine para la presentación, que fue ahí al lado del teatro, en la casa de la estoy seguro que fue. Puede haber sido en la feria también. ¿Quién más vino? Vino alguien más que, no sé, no vino, la que hizo, lo hizo Ana Frega, una historiadora
uruguaya, que fue la que escribió el comentario de cómo había sido hecho y la importancia que tenía para la historia del trabajo de ese. Sí, creo que tiene un prólogo mío, del rector que escribe por qué publicamos esto. Esa edición no tengo idea. No, yo tengo copias, pero no sé si se vendió, algo sí tiene que haber vendido. ¿Este año algo pasó en la educación, no sé, docencia, ¿no? Se vendió bien. Y hasta hace poco Guzzi ya no quedaba más. Se reeditó ahora hace poquito días. Nunca quiero tomar el nombre. Cerca. 21:45 lo cachamos. Bueno, 21:45. 21:45. De mi parte agradecerle, ¿sí? Al público, agradecerle a Roberto, agradecer a Mauricio, mi hermano, que hablé un montón. Bueno, creo que nosotros, si bien tenemos el espacio y hacemos esta actividad con mucha alegría, con muchas ganas, no habíamos hecho presentaciones. Esta es la segunda, ayer hicimos una. Mañana hay otra. Mañana hay otra y el sábado hay otra. Y bueno, me parece que el espacio da. Siempre nos preguntábamos ahora, antes de empezar, si el espacio daba, si será suficiente incomodidad, tan poco espacio, pero me parece que sí, que funciona. Y nosotros, con nosotros, un orgullo que podamos hacer presentaciones del libro acá, como hemos presentado otras cosas, ahora presentando el libro y con personalidades de la cultura, como tenemos a Roberto acá. Me parece que es algo de celebrar en el marco de la Feria del Libro. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos veremos mañana. Bueno. Qué bárbaro. ¿Cómo andás? ¿Estás con él? Sentate al lado. Sentate al lado. Sentate al lado y endulzale la oreja. Es de Ana, pero dejó para mí. Hay que dedicar. Prerrogativa que tenemos. Lo veo. Ya no me Salí con 8.